Muy buenas tardes a todos. Les damos cordial bienvenida a este 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Sony Solano y hoy seré quien modere esta mesa titulada Identidad STEAM, Matemáticas e Ingeniería, la cual pertenece al programa del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, también conocida como DASEM. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Por un lado, contamos con la participación del doctor Iván García Hinojosa, quien es doctor en Geografía por la UNAM, candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es integrante de la CEA, Género, Desigualdades y Migraciones, y las líneas de investigación que trabaja están relacionadas al análisis de las desigualdades socioespaciales y al diseño de propuestas de aprovechamiento para los recursos naturales y culturales del territorio. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Asimismo, contamos con la colaboración del doctor Víctor Guadalupe Balader Torres, quien es doctor en Pedagogía Moderna y es docente de tiempo completo en la Secretaría de Educación Pública y colaborador de nuestra universidad. Su línea de investigación se centra en la pedagogía existencialista, específicamente desde la teoría clásica referente a la formación del carácter humano y la construcción del yo áulico. Muchas gracias, doctor, por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa de trabajo se encuentran estudiantes del doctorado, quienes presentarán sus avances del trabajo terminal. La dinámica consistirá en que cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen esta presentación, los comentaristas tendrán otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente, basada en la presentación y en los avances que enviaron por escrito. Les recuerdo que no hay réplica oral por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación que se lleve a cabo en la sesión la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Así pues, iniciamos la mesa con la primera presentación a cargo de la estudiante Loreli Hernández Gallardo, quien nos va a presentar su trabajo titulado Los organizadores gráficos como andamiaje cognitivo para la enseñanza del álgebra lineal en ingeniería. Adelante, por favor, con la presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, pues voy a iniciar. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Loreli Hernández Gallardo y soy estudiante del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El día de hoy les presentaré los avances de mi investigación titulada Organizadores gráficos como andamiaje cognitivo para la enseñanza del álgebra lineal en ingeniería, trabajo que desarrollo bajo la dirección de la doctora Itzel Ramírez Calera. A lo largo de esta exposición abordaré el problema que motiva esta investigación, los fundamentos teóricos que la sustentan, la metodología implementada, los resultados que tenemos hasta el momento y las principales conclusiones. Comencemos con el planteamiento del problema. El álgebra lineal es una asignatura fundamental en la formación de los futuros ingenieros. Es esencial para modelar sistemas de ecuaciones, circuitos y sistemas de control, entre otros temas. Sin embargo, la enseñanza del álgebra lineal en la educación superior enfrenta retos significativos debido a su percepción como una materia abstracta y complicada. Los conceptos abstractos dificultan establecer conexiones directas con aplicaciones concretas. Esto genera lo que llamamos una brecha cognitiva. Los estudiantes no logran vincular los conceptos teóricos con su aplicación práctica en la resolución de problemas reales. Se han implementado metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas o ABP para intentar cerrar esta brecha, pero los resultados no han sido del todo satisfactorios.
¿Qué nos preguntamos entonces? La pregunta de investigación que guía este trabajo es ¿cómo impacta la integración del aprendizaje basado en problemas y los organizadores gráficos en los niveles de apropiación conceptual y aplicación práctica del álgebra lineal en estudiantes de ingeniería en comparación con enfoques tradicionales o el uso aislado del ABP? Ahora bien, ¿por qué es relevante abordar esta pregunta? Partimos de la idea de que los sistemas multimodales de educación no buscan simplemente articular distintos ambientes de enseñanza-aprendizaje, sino integrarlos para generar nuevos recursos, metodologías y estrategias didácticas que respondan mejor a las necesidades de aprendizaje y buscando reducir la brecha entre la abstracción teórica y la capacidad de poner en práctica conceptos de manera eficaz en la resolución de problemas. El presente trabajo aborda una metodología combinada con la finalidad de apoyar al estudiantado a que la aplicación y la teoría converjan. Con esto en mente, el objetivo de esta investigación es evaluar el nivel de apropiación conceptual del álgebra lineal en la integración de una propuesta de solución a una problemática real mediante el empleo de estrategias de enseñanza-aprendizaje activas del tipo ABP combinadas con organizadores gráficos y problemas prototípicos. En otras palabras, lo que buscamos es determinar si la combinación de estas tres estrategias ABP, organizadores gráficos y problemas prototípicos permite a los estudiantes apropiarse mejor de los conceptos y aplicarlos en contextos reales. Para comprender el contexto de esta investigación, es necesario hablar del modelo educativo bajo el cual se desarrolló el estudio, el modelo de hibridualidad. Este modelo, implementado en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, articula dos dimensiones fundamentales. Por un lado, el componente híbrido, que combina lo presencial con lo virtual, permitiendo que el estudiante tenga su primer contacto con los conceptos teóricos en su propio tiempo y espacio. Por otro lado, el componente dual que vincula a la institución educativa con el sector productivo. Este modelo promueve una formación profesional en ambientes multimodales donde los procesos de enseñanza y aprendizaje trascienden el aula física. Este modelo implica alinear con fines formativos tres elementos clave: los problemas prototípicos, las tareas auténticas y la evaluación auténtica. Los problemas prototípicos definen los problemas base para la formación. Las tareas auténticas son las actividades que combinan la teoría con la práctica y, por otro lado, la evaluación auténtica, que son métodos de evaluación basados en el desempeño real del estudiante. Todo ello en torno a una evidencia integradora que da cuenta de la apropiación conceptual del estudiante, generando hacia el final del semestre su propuesta de solución al problema prototípico. Ahora, centrémonos en los dos pilares de la metodológicos de esta investigación. El primero de ellos, el aprendizaje basado en problemas, que es una estrategia didáctica centrada en el estudiante. Se caracteriza por respetar su autonomía y por desarrollar su capacidad crítica y de solución de problemas. Los estudiantes aprenden a partir de problemas del mundo real, lo que permite adquirir conocimientos y habilidades de manera significativa. Segundo, los organizadores gráficos, que son representaciones visuales que presentan información rescatando los aspectos más importantes dentro de un esquema estructurado. Algunos ejemplos son los mapas mentales, los mapas, los diagramas de flujo, las infografías, los mapas conceptuales, entre otros, que aportan, activan el pensamiento crítico y creativo, facilitan la interacción con el tema y promueven la comprensión y asimilación del vocabulario. En nuestra propuesta, los estamos utilizando como andamiaje cognitivo, como una herramienta visual que ayude al estudiante a estructurar y organizar la información teórica, sentando las bases para su aplicación práctica. Finalmente, los problemas prototípicos, que son representaciones de problemáticas complejas, sociales o profesionales, y que favorecen la movilización de recursos cognitivos y no cognitivos. Su objetivo es proponer un andamiaje tan sólido que permita generar o seleccionar posibles ideas para el abordaje, interpretación y solución del problema. En el modelo de hibridualidad, los problemas prototípicos se articulan a través de un incidente crítico, que es un dispositivo pedagógico que impulsa el análisis de situaciones cotidianas acotadas en el tiempo y el espacio
que desestabiliza las creencias y conocimientos previos del estudiante y promueve el aprendizaje significativo a partir de, como ya se mencionó, el análisis de situaciones cotidianas. Con respecto a la parte metodológica, el estudio se llevó a cabo durante el año pasado en los 2 semestres consecutivos. Durante el semestre 2025-1 implementamos una metodología basada en el ABP. Esta metodología cabe mencionar que la presentamos durante el coloquio pasado, el coloquio anterior, y en el semestre 2025-2 implementamos la metodología combinada ABP más organizadores gráficos más problemas prototípicos, y en ambos periodos se consideraron grupos de control. La investigación se llevó a cabo con estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Ingeniería en Control y Automatización de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con estudiantes entre los 17 y 47 años. Se empleó una muestra por conveniencia y la muestra inicial estuvo conformada por 85 estudiantes distribuidos en 2 grupos de control de 25 estudiantes que siguieron un enfoque tradicional y 2 grupos experimentales de 60 estudiantes que participaron en las metodologías activas. Para la evaluación del problema prototípico mediante una rúbrica que corresponde a la evidencia integradora, se mantuvo la participación de los 85 estudiantes agrupados en equipos de trabajo. Sin embargo, para la prueba estructurada hubo una ausencia del 13.3% en los grupos experimentales, por lo que la muestra final fue de 52 estudiantes, 36 en el periodo 2025-1 y 16 en el segundo periodo 2025-2. Se implementaron 3 condiciones de enseñanza en estudiantes de primer semestre en los 2 periodos académicos consecutivos del año pasado, como ya lo mencioné, siguiendo un enfoque tradicional, que es sin metodologías activas, son ambos grupos de control, una metodología ABP aislada, solo aprendizaje basado en problemas, que es la metodología que presentamos el año pasado en el coloquio, y una metodología combinada ABP más organizadores gráficos más PP. Para evaluar el nivel de apropiación conceptual se utilizaron 2 instrumentos, una rúbrica basada en la taxonomía de Bloom para evaluar la evidencia integradora, que es un trabajo colaborativo donde los estudiantes presentan a fin de semestre su propuesta de solución al problema prototípico, y una prueba estructurada de carácter individual diseñada bajo los principios de la evaluación auténtica. Aquí es importante destacar que la taxonomía de Bloom fue el eje de nuestros instrumentos de evaluación. Diseñamos rúbricas que midieron 5 dimensiones cognitivas: comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esto con el fin de que el estudiante representara la propuesta de solución mediante un esquema, interpretara el problema mediante un modelo matemático, seleccionara un método de resolución apropiado, de los que se vieron durante las clases, justificar el resultado en el contexto de la propuesta y finalmente formulara una solución integral y viable al problema prototípico planteado. Esta estructura nos permitió evaluar no solo la resolución operativa, sino también los procesos cognitivos de orden superior, que son justo donde los organizadores gráficos pueden tener mayor impacto. ¿En qué consistió la metodología combinada? Considerando que se trabaja en un ambiente multimodal, se mantuvo y reforzó el trabajo independiente, compartiendo recursos digitales en la plataforma virtual, de modo que el primer contacto del estudiante con los conceptos teóricos del tema siguen ocurriendo en su propio espacio y en su tiempo personal, estableciendo una base para la sesión presencial. El tiempo en el aula se empleó para la resolución de dudas y aplicación del tema correspondiente. Bajo la guía del docente se desarrollaron actividades para aclarar dudas relacionadas con los conceptos, para realizar trabajo colaborativo en torno a problemáticas reales y también para iniciar de manera guiada la conexión entre el problema a solucionar y los conceptos del álgebra lineal. La innovación en esta metodología combinada fue integrar de forma explícita a los organizadores gráficos dentro de la metodología que habíamos trabajado el año pasado. Como evidencia individual
Cada estudiante elaboró organizadores gráficos con el objetivo de estructurar la información del tema, relacionando los conceptos teóricos con su aplicación en un escenario real. ¿Por qué esto es importante? Porque, como señala Villanueva y sus colaboradores, los organizadores gráficos promueven el aprendizaje significativo mediante la conexión de conocimientos previos y nuevos, desarrollando la creatividad y el aprendizaje colaborativo. Ahora veamos algunos resultados. En este caso tenemos la metodología ABP aislada frente a un enfoque tradicional. El primer hallazgo, el ABP aislado, no superó al enfoque tradicional. Los datos se organizaron mediante una codificación de colores conforme a una escala numérica que va de 0 a 12 y de 0 a 10 respectivamente. Dicha escala obedece a 4 niveles de desempeño: excelente, bueno, suficiente e insuficiente, de acuerdo con el intervalo de puntuación definido para cada nivel. Los resultados indicaron que tras implementar la metodología activa del tipo ABP fundamentada en la propuesta que presentamos en el coloquio pasado, no se observó una mejora sustancial en cuanto a la apropiación del álgebra lineal en el contexto aplicado, ya que el 40% de los estudiantes en ambos grupos se situaron en los niveles de desempeño excelente y bueno. Esto indica que la metodología activa basada en el ABP no fue suficiente para mejorar el desempeño de la apropiación conceptual del álgebra lineal frente a un enfoque tradicional cuando los estudiantes se enfrentan al desarrollo de propuestas a problemáticas reales. Este hallazgo pues, nos confirma, además, con el puntaje obtenido tras la defensa oral de la propuesta de solución ante el cuerpo colegiado de docentes, que los resultados arrojaron un 80% de los estudiantes del grupo ABP alcanzaron el nivel de excelente y bueno frente a un 100% de estudiantes que no siguieron un enfoque activo. Bueno, ya que se identificó que una metodología activa del tipo ABP no aportó por sí sola las herramientas necesarias para que los estudiantes integraran con mayor facilidad los conceptos del álgebra lineal a sus propuestas de solución ante los problemas prototípicos planteados, se decidió implementar la metodología combinada ABP más OG más PP. Y aquí nuestro segundo hallazgo, la metodología combinada marca una diferencia radical. Cuando contrastamos el grupo que siguió la metodología combinada ABP, más organizadores gráficos, más problemas prototípicos con el grupo tradicional, los resultados fueron un poco contundentes. El 90.9% de los estudiantes del grupo con la metodología combinada alcanzaron los niveles excelente y bueno, logrando completar satisfactoriamente los aspectos de orden superior de la taxonomía de Bloom, como analizar, aplicar y evaluar. En contraste, el grupo tradicional registró un 0% en estos mismos niveles, excelente y bueno. Esto demuestra que la integración de organizadores gráficos como andamiaje cognitivo favorece el rendimiento académico y permite a los estudiantes transitar a la abstracción, a la aplicación práctica. Dado que se observó una mejora notable tras la implementación de la metodología combinada, ABP más OG más PP, frente a un enfoque tradicional, se procedió a examinar con mayor detenimiento los cambios en el nivel de apropiación del álgebra lineal mediante una prueba estructurada creada acorde a los criterios de la evaluación auténtica. Y el hallazgo aquí fue que la excelencia en pruebas estructuradas se dispara. Al analizar los resultados de la prueba estructurada, encontramos que con la metodología ABP aislada, el nivel excelente se situó en un 33%. Con la inclusión de los organizadores gráficos, la excelencia académica se disparó al 75%. Además, esta metodología combinada favoreció la reducción del rezago académico, pues los niveles suficiente e insuficiente se redujeron a tan solo un 6% en cada uno de estos niveles. Esto confirma que la organización de la información mediante organizadores gráficos es un proceso clave para mejorar la modelización de situaciones reales y posteriormente resolverlas y justificarlas desde los conceptos del álgebra lineal. Finalmente, se evaluó y contrastó el nivel de apropiación del álgebra lineal en los grupos que siguieron la metodología combinada ABP más OG más PP frente a una del tipo ABP aislada. Aquí el hallazgo confirma la tendencia.
Al evaluar la evidencia integradora que representa la propuesta de solución a los estudiantes ante el problema prototípico, los resultados arrojados muestran que el 91% de los estudiantes que siguieron la metodología combinada obtuvieron calificaciones en los niveles bueno y excelente. En contraste, solo el 40% de los estudiantes que siguieron la metodología aislada alcanzaron estos niveles, que son los de aquí arriba. Estos valores confirman que integrar los organizadores gráficos como herramienta esencial dentro de la metodología ABP mejora notablemente la calidad y justificación técnica de las propuestas de solución presentadas por los estudiantes. Bueno, para terminar, nuestra primera conclusión es que el ABP por sí solo no es suficiente para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica del álgebra lineal. Los resultados mostraron que no hubo una mejora sustancial en la apropiación conceptual al emplear ABP en comparación con el método tradicional. Una segunda conclusión es que la integración de organizadores gráficos como andamiaje cognitivo dentro de la metodología ABP más OG más PP mejora sustancialmente la apropiación conceptual, y esto se reflejó en el incremento de la excelencia académica de un 33 a un 75% en las pruebas estructuradas y el aumento del 40 al 90.9% en los niveles superiores de la evidencia integradora. Esta estrategia combinada facilita la conexión entre conceptos abstractos y su aplicación en problemáticas reales, lo que resulta clave para la formación de competencias en ingeniería. En síntesis, la articulación entre el ABP, los organizadores gráficos y los problemas prototípicos contribuye a acortar la brecha entre el conocimiento teórico y su aplicación, ayudando al estudiante a mejorar la calidad de sus propuestas de solución y a estructurar proyectos viables. Por mi parte, eso sería todo. Para finalizar, quiero agradecer a mi directora, la doctora Itzel Ramírez, por su acompañamiento y orientación. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones, no sin antes recordarles la importancia de respetar los tiempos de 10 minutos para que tengamos la oportunidad de hacer todas las observaciones necesarias. Comenzamos con la intervención del doctor Iván García Hinojosa, por favor. Claro que sí. ¿Me alcanzan a escuchar bien? Sí, todo bien. Perfecto. Pues la verdad me parece un trabajo que tiene ya un buen enfoque de los resultados que está manejando la estudiante Loreli. Al respecto, pues quisiera resaltar que considero que sí es un trabajo que está abordando una problemática vigente en lo que es la educación superior, y con esto me refiero a que tradicionalmente, me incluyo, cuando estamos nosotros frente a un grupo y queremos utilizar este tipo de herramientas para que nuestros estudiantes logren alcanzar a lo mejor procesos cognitivos como la comprensión solamente de ciertos conceptos, se logra, ¿no? Se ha logrado, como bien vemos en los resultados que expone Loreli. No obstante, el plus que veo en el trabajo del estudiante es que al comparar la manera en cómo lo hacemos de una forma tradicional con agregarle lo de los problemas prototípicos y más hacia el objeto de estudio donde ella lo está pues aplicando, creo que es bastante relevante. Entonces, considero que el trabajo tiene un potencial importante para contribuir al diseño de estrategias didácticas en ambientales multimodales. No obstante, al observar los resultados preliminares, supongo que aún faltan más, muestran diferencias importantes entre los grupos de estudio. En este sentido, desde una perspectiva doctoral, sería invitar a Loreli a que pudiera profundizar un poco más en la explicación del diseño metodológico. Y esto lo retomo con base a la lectura también previa de su resumen, ¿no? Sería pertinente precisar a mayor detalle el tipo de estudio, la conformación de los grupos, los criterios de comparabilidad,
así como los procedimientos utilizados para controlar variables que pudieran estar influyendo en los resultados que nos acaba de mostrar. Entonces, también, por otro lado, observo que el estudio, pues, fundamenta adecuadamente el uso de organizadores gráficos, como bien expuse al inicio. En este sentido, también considero que el marco conceptual podría enriquecerse un poco más también, que generando un diálogo con teorías contemporáneas relacionadas con el aprendizaje multimodal. Es lo que yo también observé en el resumen y ahorita con la exposición pues puedo estar extrayendo a modo de que consideres estas observaciones para quizá fortalecer también la parte teórica. Con esto, ¿qué se podrá lograr? Pues que tú logres articular y que no solamente se quede en la parte de la explicación, sino una mayor profundización, ¿no? Acerca de hacia dónde van los mecanismos cognitivos respecto a los resultados que tú estás actualmente, pues, obteniendo. Y finalmente, pues, también sería que aquí tú como, pues, estudiante y creadora de este tema de investigación, te pudieras cuestionar acerca de cómo podrían demostrar que las mejoras del aprendizaje que tú estás señalando en esas gráficas son realmente atribuibles al uso de los organizadores gráficos y no tanto a la combinación metodológica con el aprendizaje basado en problemas, porque de repente veo que tú haces mucho enfoque, se logró con los organizadores gráficos, pero si lo vemos desde otra perspectiva, el organizador gráfico quizá viene siendo el puente para lograr esos niveles en el aprendizaje y en realidad fue más la aplicación, ¿no? Del problema prototípico. Que lo has explicado, me ha quedado, lo comprendí a través de tu explicación, pero en tu trabajo, pues yo esperaría que estuviera un poquito más explícita esa parte. Y también, pues, que se pudiera analizar, ¿no? Si realmente son los OG de tu metodología o son más los PP, los problemas prototípicos. Espero darme a entender y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Pasamos con la intervención del doctor Víctor Guadalupe Valadez, por favor. Hola Loreli, buenas tardes. Pues felicidades, un trabajo bastante interesante, ¿sabes? Solo yo algunas observaciones, no metodológicas, porque me queda claro que medianamente, pues, o sea, las has desarrollado muy bien y te felicito, ¿no? Más bien de fondo, desde la perspectiva, pues, más bien desde un punto de vista más, de reflexión. ¿Me podrías, bueno, es que yo no alcancé a distinguir bajo quién o bajo qué concepto estás desarrollando lo que has llamado enfoque tradicional? Son las clases que... Sí, adelante, adelante, por favor, sí te quiero escuchar. Son las clases que damos, bueno, que damos los profesores sin emplear una metodología activa. Ok. En ese sentido, a eso me refiero. Sí, ¿sabes? Es que sí hay que fundamentarlo con alguien porque este es un error muy reiterativo entre los doctorantes. O sea, no fundamentamos algo que es o sea, que se puede convertir en un imaginario, por así decirlo, entre el cuerpo docente. Entonces creemos que todo aquel que no utiliza estas metodologías que nosotros estamos promoviendo son tradicionales. Y digamos, el enfoque tradicional también tiene sus virtudes, aunque nos han vendido el hecho de que no, sí, y es bien interesante. Por eso, por un lado, me hubiera gustado a mí ver, a lo mejor son pequeñas minucias, pero ver cuáles son las rúbricas que determinan los niveles de excelencia suficiente o insuficiente, ¿no? Porque entonces en esas rúbricas se puede como... Oh, es que esta es otra trampa, Loreli, que me gustaría muchísimo que la salvaras,
porque en dado caso que alguien, que algún doctor en la presentación de tu investigación no le quede claro y te haga esta pregunta, pues sí sería bastante peligroso para ti, porque si tenemos como rúbricas todo aquello o algunas que hablen sobre la excelencia, a ver si me voy a entender, porque luego me revuelvo, discúlpeme, esto de andar en la filosofía clásica también nos pone medio mal, pero si todas las rúbricas apuntan a que el estudiante tiene que demostrar que puede ejecutar un proceso para que un proceso o ejecutar un proceso tal cual lo pide un, digamos, ay, un perfil de egreso, estamos cayendo a lo que tanto criticamos como educación tradicionalista, que sepa repetir. Y entonces aquí viene el peligro de no sé si me estoy dando a entender, no sé si aquí viene el peligro de utilizar los organizadores gráficos como otra manera, otra herramienta de memorización disfrazada de autonomía en la ejecución de ciertos procesos. Hay que cuidar mucho eso. Creo que, y el tercero precisamente va en ese sentido, ¿no? Hay que cuidar mucho este aspecto, ¿no? Que nuestras rúbricas, yo estaría hasta pensando, no sé, discúlpame que me meta en tu investigación, es que me emociona, tu investigación es buenísima, el tema es buenísimo, porque es el parteaguas, ¿no? Y que nos podría ayudar a definir bien qué de la educación tradicionalista no está acorde a las necesidades actuales, ¿no? Y ver cuáles esas necesidades actuales de la carrera que están estudiando los chicos no son otra manera bonita de hablar o de definir aquello que tanto criticamos. Entonces yo me voy más por el fondo, Loreli, yo te felicito, me gustó mucho tu investigación, pero me hacen ruido estos 3 puntos que te decía, porque entonces parecería que estás demostrando que hay otra forma de que los estudiantes memoricen y obtengan un perfil de egreso, ¿sí? Que pues no te dice más que es otro proceso de memorización, ¿no? De memorización sin sentido. Que obviamente con la combinación de los tres, de los tres enfoques, se esperaría que no ocurriera esto, pero tristemente luego descuidamos, digo porque está en la práctica docente, nos pasa, ¿no? Descuidamos esto y terminan los alumnos diciendo lo que nosotros creemos que tienen que decir, porque así viene en el enfoque de egreso. Entonces, no sé, desde el aspecto nada más crítico, yo te felicito. Y ese punto, el primero sí te super suplico que lo puedas lograr definir desde un autor. Te recomiendo, bueno, pues el de siempre, ¿no? Freire, pero tener cuidado con Freire también, que es bueno, es excelente, ¿no? Pero yo me iría más por el lado de las epistemologías del sur, ¿no? A ver, chécalo por ahí, que hablan de la educación tradicionalista, qué es lo malo de la educación tradicionalista, porque no todo está mal, ¿sí? Bueno, pues esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, Loreli, felicidades. Gracias. Agradecemos los comentarios de nuestros docentes invitados y pasamos con la segunda presentación a cargo de Roy Valderas Jiménez, quien nos va a exponer su trabajo titulado Diseño de una intervención híbrido multimodal para la enseñanza de programación basada en dominio. Adelante, Roy, por favor. Muchas gracias, maestra. No sé si se alcanza a ver ahí la presentación. Sí, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, doctores, compañeras, compañeros. Agradezco al 10º coloquio de investigación de nuestra universidad este espacio para compartir los avances de mi proyecto doctoral. El trabajo que presento se titula Diseño de una intervención híbrido multimodal para la enseñanza de programación basada en dominio, perdón, en educación superior. Se desarrolla en el doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales bajo el... Perdón, un segundo, por favor. Una disculpa.
Les decía que este proyecto de investigación se desarrolla en el doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales bajo el acompañamiento de mi comité tutoral. En esta exposición, la idea es presentar el estado actual del proyecto con énfasis en el diagnóstico, en el pilotaje de instrumentos, los resultados preliminares y el modelo de intervención que se deriva de estos avances. Y esta exposición sigue 5 momentos. Primero, el problema y su delimitación. Segundo, los fundamentos teóricos. Tercero, la metodología y el pilotaje. Cuarto, los resultados preliminares. Y quinto, el modelo de intervención y las conclusiones parciales. La fase actual del proyecto corresponde al diagnóstico y diseño de una intervención híbrido multimodal basada en dominio para educación superior. Por ello, los resultados que presentaré no deben entenderse todavía como una evaluación de impacto, sino como evidencia que orienta el diseño y que ajusta, y más bien que permite el ajuste de la intervención. El problema de investigación se ubica en la programación introductoria que identificamos como tramo crítico de la formación de especialistas en tecnología en las unidades curriculares de aprendizaje del eje de fundamentos de programación. Se observan trayectorias heterogéneas, se observa rezago, reprobación y necesidad de retroalimentación oportuna. De ahí que la dificultad en estas UCA no se limita a aprender sintaxis de un lenguaje de programación, sino que también implica desarrollar abstracción, secuenciación, depuración, generalización y razonamiento algorítmico. Además, aunque la individualidad ofrece flexibilidad, esta flexibilidad en realidad no garantiza por sí misma mejores aprendizajes. Requiere adicionalmente pues una estructura, digamos, pedagógica, intencional, criterios claros de logro y acompañamiento, y por ello la investigación se delimita a 3 UCA iniciales del área de programación que en conjunto integran el eje de fundamentos de programación, lógica de programación, programación estructurada y estructura de datos. Son las 3 UCA a las que hago referencia, que se imparten en la licenciatura en TIC en esta misma universidad. La investigación consideramos es relevante en 3 planos. Por una parte, en el plano académico, porque articula pensamiento computacional, aprendizaje basado en dominio, individualidad, investigación basada en diseño e inteligencia artificial educativa. En el plano pedagógico propone una respuesta a la acumulación de vacíos conceptuales mediante secuencias progresivas, criterios de logro, evaluación formativa y oportunidades de reintento. Y en el plano institucional atiende un tramo formativo crítico de la licenciatura, en donde fortalecer el acompañamiento y seguimiento puede incidir en trayectorias académicas más sólidas. Y de manera transversal, como vemos aquí, también se incorpora la IA como mediación complementaria y regulada, pero no pretende sustituir el razonamiento del estudiante, sino que debe orientar procesos de explicación, de verificación y de reflexión. Con base en esta problemática, bueno, la pregunta central es cómo la integración de una intervención híbrido multimodal basada en dominio puede contribuir a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de programación introductoria en educación superior. El objetivo general es diseñar, implementar y evaluar una intervención híbrido multimodal basada en dominio para fortalecer el aprendizaje de programación introductoria, y los objetivos específicos se orientan sobre todo a diagnosticar condiciones iniciales, a identificar necesidades pedagógicas, pilotear instrumentos y, por supuesto, formular el modelo de intervención con dominios que sean, decíamos, progresivos, retroalimentación formativa, IA regulada y criterios explícitos de avance. El modelo se sostiene en 4 pilares teórico-conceptuales. El primero es el pensamiento computacional, entendido como una forma de resolver
problemas mediante abstracción, descomposición, diseño algorítmico, depuración e iteración. El segundo es el aprendizaje basado en dominio, que funciona como la microestructura pedagógica porque organiza el avance en dominios, en criterios de logro, en retroalimentación y en reintento. Y el tercero es la individualidad, asumida como el marco más grande, o sea, el macromarco que articula escenarios físicos, digitales, autónomos, colaborativos y situados. El cuarto es la investigación basada en diseño, que nos va a permitir desarrollar y ajustar una intervención en ciclos de mejora continua, o sea, en ciclos sucesivos, pero estos 4 fundamentos no operan como referencias aisladas, sino que más bien se traducen en decisiones concretas de diseño pedagógico para las UCA introductorias de programación. Sobre la metodología, bueno, metodológicamente el estudio adopta un enfoque mixto de alcance diagnóstico exploratorio articulado con investigación basada en diseño. La técnica cuantitativa que aplicamos consistió en una encuesta diagnóstica aplicada mediante cuestionario a 12 estudiantes. Este instrumento fue más bien de exploración, ¿no? Explorando motivación, competencias previas, hábitos de estudio, experiencia en el modelo híbrido dual, uso de la IA, asistencia y planificación del tiempo, ¿no? Esa parte fue la que exploró el instrumento cuantitativo. Por otra parte, la aplicación de la técnica cualitativa consistió en una entrevista semiestructurada aplicada a docentes, orientada a evaluación del ¿cómo se llama? Del aprendizaje, por aquí está, sí, para identificar integración tecnológica, percepción del modelo híbrido dual y formación docente. Y aquí para el análisis de datos, la técnica cuantitativa aprovechada fue la estadística descriptiva, utilizando promedios y porcentajes. Como instrumento de análisis empleamos una matriz de sistematización de dimensiones. Para los datos cualitativos utilizamos una codificación temática preliminar y el instrumento de análisis fue una matriz de categorías con 5 categorías que son diseño didáctico, evaluación, integración tecnológica y formación docente. La integración de ambas fuentes, o sea, quali y quanti, permitió una lectura diagnóstica triangulada. Los resultados preliminares muestran una situación diagnóstica que consideramos relevante. En estudiantes, la motivación obtuvo el promedio más alto con 3.92 en escala Likert, seguido de las competencias previas, los hábitos de estudio, la experiencia híbrida y el uso de IA en 2.75 en la misma escala. Esto indica que existe disposición favorable para aprender programación, pero también existe heterogeneidad, o sea, necesidad de autorregulación y también un uso todavía incipiente de la inteligencia artificial. Por otra parte, en docentes la categoría más frecuente fue integración tecnológica e IA con 18 menciones, después modelo híbrido dual, diseño didáctico, evaluación y formación docente con 10 menciones. La lectura integrada, bueno, indicaría que el problema no es falta de interés, sino más bien la necesidad de una estructura, es decir, de criterios de logro, de secuencias graduales, de retroalimentación y de acompañamiento docente. Como conclusión parcial, la investigación muestra que la intervención propuesta pues, es pertinente porque responde a necesidades identificadas empíricamente. Otra conclusión parcial sería que la individualidad funciona como el macromarco para articular escenarios, recursos y mediaciones. Una conclusión parcial es que el aprendizaje basado en dominio pues, aporta la microestructura que nos permite organizar tanto progresión como evaluación formativa, retroalimentación y reintento. Consideramos además que la IA debe incorporarse con orientación pedagógica, ética, metacognitiva, evitando que sustituya el razonamiento del estudiante. El pilotaje confirma que el modelo no debe centrarse únicamente en el estudiantado, también requiere acompañamiento docente, criterios de diseño y pautas para evaluar
en entornos específicamente híbrido multimodales. El siguiente paso propuesto en la investigación es implementar la intervención y valorar efectos en desempeño, en pensamiento computacional y en permanencia. Para cerrar, comparto las fuentes principales utilizadas para el proyecto. Agradezco de antemano sus observaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación e iniciamos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctor Iván García Hinojosa. Sí, muchas gracias. Sí me alcanzan a escuchar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues, Roy, creo que tu trabajo también tiene un buen enfoque sobre las líneas de investigación que se manejan en el posgrado. Considero que aborda una problemática pertinente también para la educación superior, como en el caso anterior con Loreli, particularmente en la formación de profesionales, ¿no? Del área tecnológica, que es hacia donde lo estás dirigiendo. En este sentido, pues la necesidad de diseñar intervenciones pedagógicas que respondan a las características de los ambientes híbrido multimodales, como es lo que tú estás manejando, y que favorezcan al desarrollo del pensamiento computacional, es lo que yo estoy considerando que es lo relevante. No obstante, creo que hay que reforzar un poco más la contextualización del problema para que éste nos permita comprender con mayor claridad cuál es el escenario en el que está surgiendo realmente tu propuesta. Sí, eso por un lado. Esto igual me estoy basando en el resumen que nos hicieron favor de llegar previo a la presentación que están ustedes ahorita ejerciendo. También aprecio que hay una adecuada correspondencia entre lo que es el objetivo que tú estás planteando y la estrategia metodológica que tú estás seleccionando. En este sentido, el empleo de un enfoque mixto, articulado, que tú mencionas, con la investigación basada en diseño, creo que también resulta congruente con el propósito o el objetivo que ustedes están, bueno, en este caso tú, estás tratando de alcanzar sobre construir y validar una intervención educativa. Aquí mi sugerencia sería que en las siguientes fases del proyecto, por lo que comprendo, también nos estás presentando resultados parciales, entonces quiero imaginarme que puede seguir enriqueciendo y desarrollando nuevas fases, ¿no? En este caso, pues en esas siguientes fases de haberlas, sería conveniente también profundizar en la descripción de las etapas del proceso, principalmente en el diseño, en la implementación, en la evaluación y en el refinamiento de la intervención, para que con esto puedas enriquecer aún más pues la propuesta. Esto lo comento porque son elementos pues sumamente importantes en este tipo de trabajos de investigación y además son el núcleo metodológico, ¿no? Para este caso de trabajos. Por otro lado, cuando tú ya nos presentas casi aquí al último los resultados preliminares, sí se logra identificar pues esas necesidades concretas tanto del estudiante como del profesorado, ¿no? De los docentes, lo cual pues nos permite observar que hay un diagnóstico o que están generando un diagnóstico que sí viene de manera sólida para que puedas seguir reforzando o que te permitió en su momento reforzar la intervención de esta propuesta. Creo que aquí me parece pues especialmente valioso en tu proyecto que el estudio no atribuya tanto las dificultades exclusivamente a la modalidad educativa, sino que enfatices la importancia del diseño didáctico, es lo que me gustaría también pues resaltar del trabajo que nos acabas de mostrar. Entonces, esto, adicionado a la parte de la retroalimentación y la mediación tecnológica que también expones, creo que es lo que le da un poco de más valor y profundidad al análisis
que tú estás pues mostrándonos en este proyecto. Me gustaría, igual que lo hice con Loreli, dejarte una pregunta para que tú, con tu director, tu comité de asesores, pudieran pues reflexionarla y tratar de responderla en caso de que consideren pertinente, les sirva para aumentar un poco más la profundidad y los alcances de su proyecto. Sería que tú te logres cuestionar qué criterios estableces o podrías establecer para garantizar que el uso de la inteligencia artificial, que es lo que me causó también un poco de asombro en tu proyecto de investigación, pueda fortalecer el pensamiento computacional de los estudiantes sin sustituir los procesos de razonamiento, de resolución de problemas y la construcción autónoma del conocimiento. Eso te lo dejo a ti para que quizá en la respuesta de este planteamiento logres también profundizar pues desde la parte teórica, la propia metodología y al momento de que ya concretes los resultados a los que tú deseas llegar, ¿no? De mi parte sería todo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor, por sus comentarios. Continuamos con el doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres, por favor. Hola, buenas tardes, Roy. Excelente trabajo, digamos, coherente, mesurado, claro, pero coherente. Solo yo tengo, casi siempre en este tipo de trabajos, como para no perderme, hago esta pregunta. ¿Cuáles son o cuál es la situación emergente, concreta que estás tratando de abordar? Porque a mí me parece que no hay, o sea, hablas de una problemática como el problema fundamental, entonces hay que determinar bien, me parece, nada más como cuestión para completar quizá tu primer capítulo, en el cual describes o describirías, esperaría, toda la situación que narre el problema, la problemática y las situaciones emergentes. Tener como bien claro la división entre estos tres. Problema de fondo, problemática, que son las manifestaciones, y la situación emergente, que son estas manifestaciones encarnadas en la realidad áulica, ¿no? En tu caso todo es virtual, ¿no? Y me agrada demasiado que ya o sea, necesitamos más investigaciones de esto, ¿no? Que empiecen a abordar esto donde parecería que todo se limita simplemente a imparto la UCA directamente y bueno, el que entendió y si no lo vemos en los trabajos para ver si entendieron, ¿no? Entonces, me parece una propuesta bastante interesante. Yo nada más hacerte como ese pequeñito detalle, no tengo más que decir de lo demás, la verdad, mis respetos y la verdad, mis felicitaciones. Pero que quedará como muy claro cuál es el problema, las problemáticas, que son las manifestaciones de estos problemas, y las situaciones emergentes, que luego son las pequeñas problemáticas que vamos normalizando, ¿no? Y que, bueno, a través de este proceso de normalización se convierten de repente, pues ya en situaciones que cuesta más atender con nuestro estudiantado, ¿no? Entonces, quizás te lo digo desde la experiencia de la educación básica y de la media superior, ¿no? Que es muy diferente a la superior. Tú estás bueno, no es tan diferente, pero pues la superior se cuesta aparte, ¿no? Pero, por esa experiencia es que te lo comento, porque después pueden ser algunos puntos que se nos puede ir a la hora de presentar nuestra investigación y que puede ser los puntos donde te pueda agarrar algún lector y decirte, a ver, no me quedó claro esto, ¿no? Entonces, dirían acá en mi pueblo, ¿no? Para irle cerrando las puertas a la posibilidad del fracaso, que tengas así como bien en claro cuál es el problema, las problemáticas y la situación emergente que se presenta en tu aula, en tu espacio áulico, que te llevó a analizar las problemáticas y que te dieron por resultado, pues, el problema de fondo. Nada más. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias, doctores. A continuación, pasamos con la presentación de la tercera estudiante, quien es Cristel Guadalupe Vargas Pech, quien nos va a exponer los avances de su trabajo titulado Experiencias de aprendizaje multimodal y construcción de identidades STEM de estudiantes mujeres de una preparatoria en Yucatán. Adelante, Cristel, por favor.
Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes, estimados doctores Iván García Hinojosa y Víctor Guadalupe Valadez Torres, doctora Sony Solano Cristóbal. Saludo también a compañeras maestras y compañeros maestros. Es un honor dirigirme a ustedes y agradezco la oportunidad de presentar el avance de mi proyecto de investigación. Mi nombre es Cristel Guadalupe Vargas Pech y en este 10º coloquio presentar mi proyecto titulado Experiencias de aprendizaje multimodal y construcción de identidad STEAM de estudiantes mujeres de una preparatoria en Yucatán. En este final de mi primer año, mi presentación con estos resultados se los voy a compartir a través de los diversos puntos: el tema y su contexto, el problema a resolver, las metas a lograr, las preguntas guía, su importancia, las teorías base, el método que usaré, a quiénes se estudiarán, cómo se obtienen estos datos y consideraciones finales en este momento de mi proyecto. STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Las estadísticas demuestran una fuga constante de talento femenino que se agudiza severamente en el contexto yucateco. 35% a nivel mundial, 38% a nivel nacional. Tan solo niñas mexicanas, el 9% a los 15 años se interesan por las áreas STEAM y el 22% en Yucatán. La identidad STEAM es como se ve una persona a sí misma en el ámbito científico-tecnológico. La identidad cuenta con 4 componentes: su pertenencia, competencia, desempeño y reconocimiento de pares. Esta imagen resume el flujo de mi problema de investigación. Partimos desde las aulas cuando creamos y detectamos situaciones reales y problemas reales. Se abordan con un enfoque STEAM y con estrategias multimodales usando herramientas como programación en algún software como mi DaVinventor, y el resultado es una solución digital. Las estudiantes crean aplicaciones móviles. Pero la pregunta que guía a mi proyecto es si este proceso, esto favorece las experiencias de estrategias en la construcción de una identidad STEAM en las estudiantes mujeres. En la asignatura de Cultura Digital, el diseño y aplicación de un entorno de educación multimodal genera estrategias multimodales, como el aprendizaje basado en proyectos ABP y el enfoque STEAM. Cuando hacemos incorporación de actividades presenciales, digitales, asíncronas, aplicando diferentes modos de aprendizaje y modos semióticos, favoreciendo los contextos reales y ofreciendo espacios y medios diversos con los que cuenta el plantel. Pero no hay evidencia documentada de su efectividad en la construcción de la identidad STEAM, por lo que investigo si estas experiencias multimodales con enfoque STEAM generan condiciones efectivas de identidad en las estudiantes. Lo podemos ver desde un plano social, un plano epistémico y un plano educativo. Lo que sabemos hasta este momento: se conocen estadísticas de abandono escolar, existencias de estereotipos de género, baja autoeficacia y normas culturales limitantes, pero existe un vacío investigativo. No basta con saber cuántas eligen o abandonan. Urge comprender cómo construyen o excluyen su identidad científica en el aula. Lo que desconocemos: cómo se negocia el sentido de pertenencia en tiempo real, cómo se proyecta la vocación durante una tarea y el impacto de la experiencia multimodal directa. Alcanzando a través de mi objetivo, lo que deseo es analizar cómo construyen su identidad STEAM las estudiantes mujeres de primer año de preparatoria que participan en experiencias de aprendizaje multimodal con enfoque STEAM en la asignatura de Cultura Digital en la Escuela Preparatoria Estatal 10 durante el ciclo escolar 2026-2027. Alcanzándolos también a través de objetivos específicos que logren apoyar este análisis, describiendo las condiciones curriculares de las experiencias
identificando qué experiencias multimodales son significativas para el sentido de pertenencia, competencia y reconocimiento, que es la identidad STEAM, analizar los componentes identitarios y disposiciones proyectivas que construyen las estudiantes. Esto a través de mis preguntas guías que me han ayudado en esta investigación. Mi pregunta general: ¿cómo construyen su identidad STEAM las estudiantes de primer año de bachillerato que participan en estas experiencias de aprendizaje multimodales con enfoque STEAM en la asignatura de Cultura Digital 1 y 2? Quiere decir que a través de mis preguntas específicas, conocer cuáles son en verdad esas condiciones curriculares, qué experiencias de aprendizaje multimodales son significativas en realidad para mis estudiantes, qué componentes identitarios y disposiciones proyectivas son hacia las mujeres que logran construir estas experiencias de aprendizaje multimodal, su identidad STEAM. Esto está justificado con un dato muy fuerte. Tan solo el 2.3 de investigadoras del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, con sus siglas SNII, están en Yucatán. He encontrado un vacío documentado, como la falta de estudios cualitativos de la construcción de la identidad STEAM en el nivel medio superior. En el contexto yucateco y de preparatorias estatales, está escasamente representado en la investigación educativa nacional. Además que esta investigación ayudaría a la Organización de las Naciones Unidas con la Agenda 2030 en el desarrollo de la ODS 4 y la ODS 5. Para que esto esté sustentado, lo estoy logrando gracias a mi marco teórico, en donde tengo 4 autores que me guían en línea para poder hacer el estudio de este proyecto. Tenemos a Vygotsky, con el apoyo de la teoría sociocultural, el constructivismo, la mediación y el contexto. Carlón y Johnson, que me hablan de la identidad STEAM y me definen los componentes de la identidad. Harding, en la epistemología feminista, con lo que es la perspectiva de género y saberes situados, puesto que lo que me interesa son estudiantes mujeres. Y Jewett, que me habla acerca de la teoría de la multimodalidad, cómo estos modos semióticos y recursos tecnológicos pueden lograr también que las mujeres desarrollen su identidad. Cómo conocer ese engranaje de la identidad con estos componentes de competencia, pertenencia, reconocimiento y disposiciones proyectivas en estos campos después de la media superior. Por medio de una metodología de un diseño de estudio de caso institucional. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, porque me van a apoyar a explorar el cómo y el por qué. Una perspectiva socioconstructivista, porque la identidad se construye en la interacción entre los estudiantes. En una temporalidad longitudinal, porque va a abarcar un ciclo escolar donde se va a empezar a estudiar desde el primero hasta el final del ciclo. Y una postura de investigador insider, porque también formo parte docente en la institución, me permite trabajar dentro de la asignatura y conocer también un poco más la profundidad de la dinámica áulica. Respecto a la población de estudio de la preparatoria estatal 10, los participantes y criterios de selección serán con un filtro de disposición proyectiva hacia el área STEAM. Elegiré estudiantes de acuerdo a las carreras y áreas STEAM que ellas o ellos deseen, en una baja o alta disposición. Habrán criterios de selección. Elegiré estudiantes mujeres de primer año que cursan Cultura Digital. Se van a seleccionar 3 grupos de primer año. Estos grupos me permitirán elegir mujeres para crear 2 grupos focales de 7 y 8 estudiantes respectivamente al inicio y fin del ciclo. Se seleccionan 3 grupos para aplicar los diarios autorreflexivos y se consideran además 2 docentes para aplicar una observación áulica para evitar interpretaciones sesgadas de la experiencia previa docente. Estas técnicas voy a hacerlos a través de 4. Observación participante, grupos focales, análisis de producciones multimodales y diarios autorreflexivos.
puesto que la investigación cualitativa requiere que se tengan diferentes tipos de información para que podamos entender cómo se va construyendo. Estas técnicas van a recuperar las diferentes dimensiones de la identidad STEAM y al menos 2 técnicas siempre deben de coincidir con alguna de las dimensiones de la identidad. En este esquema represento la fase longitudinal del estudio. El seguimiento se realiza en 2 momentos, al principio y al fin, determinados en alguno de lo que son las técnicas como los grupos focales, y vemos a lo largo del ciclo cómo estaré trabajando con las otras técnicas, con la evaluación en aula, observación en aula, los diarios autorreflexivos o el trabajo de recolección de producciones multimodales de las estudiantes. Para cerrar esta presentación, como consideraciones finales, esta investigación se alinea con la Agenda 2030, impactando directamente el ODS de Educación de Calidad y el ODS 5 de Igualdad de Género. A nivel local, en Yucatán, los hallazgos podrán orientar el diseño de experiencias STEAM con perspectiva de género en las 13 preparatorias estatales y ofrecer orientación a la práctica docente. En síntesis, la identidad STEAM no es innata, se construye y se ensambla a través de interacciones multimodales situadas en el aula y seguir haciendo conocimiento en la línea de investigación que me interesa, ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. Les comparto algunas de mis referencias importantes bibliográficas que están formando parte de toda mi investigación y con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios. Gracias. Agradecemos tu presentación, Cristel, y iniciamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Iván García Hinojosa, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Cristel, pues la verdad quiero felicitarte por el trabajo que estás desarrollando. Me parece que abordas una problemática social educativa muy importante, muy relevante y como lo comentas al final, pues enganchada a estos ODS, principalmente fortaleciendo el que corresponde pues a la equidad, ¿no? A la igualdad de género. ¿Por qué? Lo comento, porque sí tienes mucha razón al momento en el que expones que la brecha de género, pues en las áreas STEAM y en muchas más, sigue siendo un desafío pues bastante importante. Considero que centrarte en este tipo de investigación, en la construcción del STEAM desde el nivel medio superior, pues sí puede aportar mucha evidencia muy valiosa para comprender cómo se despiertan o incluso cómo se están inhibiendo las vocaciones científicas en las mujeres. Estos datos que tú nos muestras sobre la participación en el SNI, pues bastante preocupantes, ¿no? Porque por un lado, quienes estamos tratando de pertenecer a ese gran sistema, observamos que año con año nos comentan, es más, la inclusión de las mujeres en la investigación. Tal vez sí, pero los porcentajes aún siguen siendo bastante bajos. Y pues el dato que tú nos muestras para al menos el estado de Yucatán, pues creo que también es muy significante que se logre ver ese tipo de áreas de oportunidad desde los proyectos como el tuyo. Entonces, mi felicitación de nueva cuenta por llevar este tipo de líneas de investigación hacia la parte, pues, con enfoque de género, ¿no? Que es lo que yo puedo resaltar en un inicio. Me parece que el contexto, cuando le di lectura a tu resumen, está muy bien planteado y pues deja clara básicamente la pertinencia del estudio y ahorita con tu exposición pues me quedó más que claro, ¿no? Que ya se tiene esa parte bien trabajada. Algo que me pareció también muy interesante es la forma en que tú estás articulando diferentes perspectivas teóricas, como la propia identidad del STEAM, la parte de lo multimodal, la teoría sociocultural y la epistemología feminista, que es lo que me pareció también sumamente valioso en tu proyecto. No es sencillo de integrarlo porque pues, yo actualmente estoy en un cuerpo académico que trabaja género,
Por eso lo digo, no es fácil integrarlo y creo que tú lo estás consiguiendo bastante bien, ¿no? Y me refiero a que no es fácil integrar marcos conceptuales diversos como el que tú estás tratando de manejar, pero en tu trabajo pues se observa una intención clara que en este caso permite llevar al diálogo entre todo esto, entre todo lo que tú estás interrelacionando. Entonces, aquí solamente una sugerencia sería que conforme vayas avanzando hacia allá la parte, pues, cúspide de tu trabajo de investigación, hagas todavía más explícita la relación entre los referentes para que el lector pueda identificar con claridad cómo cada uno explica la parte del fenómeno que tú estás estudiando. Esa sería, por una parte, una observación. Quisiera también destacar algo que me parece muy acertado y que de igual forma logro hacer pues la comparativa entre lo que leí con lo que tú acabas de exponer, es que reconozcas también pues tu papel como investigadora insider, ¿no? No siempre se hace de manera tan explícita. Además, pues el hecho de que plantees estrategias de vigilancia epistemológica habla de una preocupación por, pues, mantener el rigor metodológico. Entonces creo que esa es una fortaleza bastante importante de tu investigación y sería interesante, pues, conocer conforme vayas avanzando en este trabajo, cómo estas estrategias te han ayudado o te van a ayudar a gestionar los posibles sesgos derivados de tu doble rol como docente y como investigadora. Entonces creo que sería importante y considero que podría enriquecer pues bastante o mucho más tu proyecto. Al igual que con tus compañeros anteriores, con Roy, con Loreli, diseñé unas preguntas y la tuya pues sería que quizá pueda complementar tus preguntas de investigación. Veo que tienes tres, quizá esta pudiera ser una cuarta o si no, simplemente considerarlas si lo consideras necesario para fortalecer algunos elementos de tu proyecto. ¿Cómo piensas distinguir durante el análisis de tus resultados qué cambios en la identidad STEAM realmente pueden atribuirse a las experiencias de aprendizaje multimodales de los que tú estás proponiendo, ¿no? Y cuáles podrían estar siendo influenciados por factores externos al aula? Creo que si tú te cuestionas esa parte, igual como pasó con Roy, puedes quizá fortalecer tu parte teórica, tu parte metodológica y los resultados que pues por lo que se observa y expones vienen bastante fuertes. De nueva cuenta, pues mi felicitación por este trabajo de seguir fomentando y fortaleciendo, mejor dicho, el papel de la mujer en la investigación. Muchas gracias a todos por escucharme y gracias, Cristel. Me quedo muy satisfecho con tu trabajo, en verdad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación del doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres, por favor. Muchas gracias. Comulgo, Cristel, con el doctor Iván. Es un trabajo bastante bien hecho. Felicidades. Es un trabajo necesario. A mí mi preocupación realmente es que de repente se pierda aquello que le da identidad a tu investigación. ¿Y a qué me refiero? Al lugar de la mujer en el lugar, ¿no?, donde estás haciendo la investigación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me ha tocado leer algunos ensayos de algunos colegas que a la hora de hablar de género y todo esto, proyectan expectativas que no corresponden digamos, a las posibilidades, ¿no? A las posibilidades que el medio, no que ofrezca, ¿no?, sino a las posibilidades que el medio presenta. Entonces, de repente, ¿a qué voy con esto?
que querramos de repente, a ver si soy claro, porque luego me revuelvo, Cristelia, discúlpame. De repente queramos construirles expectativas que están más allá, ¿no? Digamos, que están más en un discurso ideológico que realmente lo que a ellas les dará esta identidad STEAM. No sé si me doy a entender. No quiere decir que no busquemos la superación de ellas, claro que sí, tiene que estar ahí, pero que sea realmente lo que ellas buscan, ¿no? Que descubran ellas lo que ellas quieren, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho tu trabajo, espero pronto poderlo leer, la verdad, sí, y hasta pienso en una colaboración, yo estoy acá en el Estado de México, entonces que pudiéramos conocer tu trabajo en el Estado de México, ¿no? También, y ver estas guías de la creación de la identidad, ¿no? STEAM femenina, ¿no? De la identidad de la mujer, ¿no? O sea, es que me emocionó mucho tu trabajo. Bien, yo solamente como tener como este cuidado nada más de no repetir una ideología, ¿no? Que se pueda confundir empoderamiento con simplemente repetir ciertas ideologías que son para el beneficio de unos pocos y no de muchos, ¿no? Entonces, por ahí en una lectura Michel Foucault en Hermenéutica del sujeto, ¿no? Algo por el estilo, que te proponga una visión crítica más de la que ya tienes, que en verdad me emocionó. Es que no es una visión así como, digamos, de discurso. Te felicito, es una visión, es una postura crítica desde un carácter científico bastante rico, bastante emocionante, ¿sí? Intelectualmente bastante prolífico. Entonces, pues nada, qué originalidad de trabajo, felicidades como los trabajos anteriores, pero felicidades y pues adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias por sus comentarios y pasamos con la última presentación a cargo de la estudiante Liliana Gabriela Valencia Turcot, quien presentará su trabajo titulado Enfoque Cure, Course-Based Undergraduate Research Experience y recursos educativos abiertos para proyectos integrativos multidisciplinares en la formación de biólogos y químicos. Adelante, Liliana, por favor. Sí, buenas tardes. Espero se me escuche bien y se puede avanzar la información. Sí. Gracias. Bueno, ya me presentaron. Les voy a presentar el trabajo que es derivado de un tema de mi proyecto de intervención del doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales, que lleva el título de Enfoque CURE y recursos educativos abiertos para proyectos integrativos multidisciplinares en la formación de biólogos y químicos. Bueno, el proyecto de intervención del doctorado se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde la carrera de biología ha cambiado el plan de estudios. Este plan de estudios está centrado en el estudiante, promueve la transdisciplina y el trabajo colaborativo, y además reconoce el valor de las TICs. Sigue siendo un modelo presencial, sin embargo, sugiere actividades a distancia y el enfoque pedagógico ha cambiado. Ahora se basa en la teoría del aprendizaje experiencial de Kolbe. Entonces, estos planes de estudio son muy diferentes. Desde el 97 los estudiantes eran solamente receptores de información, mientras que en este plan de estudios deben de ser autorregulados, colaborativos, deben de usar TICs bajo este modelo de Kolbe. Los docentes, por su parte, pues imparten su cátedra o la impartían y ahora se convierten en facilitadores del aprendizaje. Les presento el bloque de asignaturas de la formación básica de la carrera de biología, en donde se pretende que sean abordados los conceptos fundamentales de la biología a nivel químico y celular. Cada uno de estos recuadros es una asignatura. Yo me voy a enfocar en dos de ellas, una del primer semestre, que es totalmente teórica, y una del cuarto semestre, que es práctica. Los colores me indican que estas asignaturas pues se pueden interrelacionar, fomentando o promoviendo el trabajo inter y transdisciplinar. Entonces, a pesar de que el plan de estudios ya cambió, hay un predominio de la enseñanza tradicional. Me refiero a las conferencias magistrales
que resultan insuficientes para formar profesionales capaces de enfrentar problemas reales, inciertos e interdisciplinarios. Además, los alumnos tienen una baja apropiación del conocimiento. Pues en estas carreras científicas se necesita, y más para este nuevo plan de estudios, promover enfoques pedagógicos que desarrollen no solamente los conocimientos, sino que también desarrollen habilidades científicas, identidad profesional y compromiso social. Además, hay una escasa conexión con la práctica científica, o sea, tradicionalmente se da la cátedra acompañada con un laboratorio en donde existe un manual, que ya sabemos que hay prácticas que deben de salir con un resultado específico. Y eso da la falsa noción de que el método científico es un camino lineal, infalible y dogmático. Entonces, se requiere responder a este nuevo plan de estudios, transformar esta enseñanza tradicional como se venía haciendo, cambiarlo hacia el modelo experiencial de Kolb, apoyado por TIPS, y además es de reconocer que hay falta de recursos pedagógicamente adaptados para este modelo experiencial, y además hay una escasa conexión del método científico con problemas reales y situados. El objetivo de mi proyecto de intervención es fortalecer la enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y colaborativa de un tema específico mediante el uso de TICs con un enfoque experiencial y mediante la metodología del Design Thinking. Ya les decía yo, son estas dos asignaturas que coinciden en algunos temas, específicamente en el de estereoquímica e isomería, mientras que en el primer semestre es teórico, en el cuarto semestre debe de ser práctico. Entonces, se necesita que en este tema específico, estereoquímica e isomería, que esté bajo el modelo del Kolb y que se incluya tecnología. En el proyecto de intervención propongo este modelo TIPAC para que los profesores, con su conocimiento tecnológico de contenidos y pedagógicos, se interrelacionen para diseñar contenido adecuado y facilitar la enseñanza. Una vez que se diseñen estos modelos tridimensionales de isómeros, se les da al alumno para que pase por estas 4 etapas que conforman el modelo experiencial de Kolb. Se les da estos modelos, ellos van a tener experiencia con esos modelos, van a hacer sus observaciones. Este punto es súper importante porque aquí es donde verdaderamente adquieren el conocimiento, el concepto de qué es la estereosimetría. Y en esta última etapa de experimentación activa, en mi proyecto de intervención, pues incluyo este modelo de Design Thinking, que es considerado como una pedagogía emergente. Esta pedagogía fomenta el trabajo colaborativo. En realidad, el alumno ya debe de tener el tema comprendido. Ellos los van a definir de manera colaborativa y a partir de este punto ellos van a idear, prototipar y probar. Se pretende que estos alumnos hagan sus propios modelos, los ideen, los prototipen y los prueben. Si fallan, pues no importa, vuelven a redefinir y vuelven a entrar al ciclo. Entonces, eso es prácticamente lo del proyecto de intervención que va a ser aplicado en agosto próximo, debido a que estas asignaturas son anuales. Entonces, aún no tengo resultados. Por eso es que les voy a mencionar un poco el objetivo de esta publicación que deriva de mi trabajo, que es analizar de manera crítica y analítica el impacto, las oportunidades y los logros alcanzados por diversas iniciativas internacionales en la implementación del enfoque CURE dentro de los primeros años de la educación científica superior. Esto está enfocado principalmente en esta asignatura del cuarto semestre, ya que es experimental. Entonces, en bases de datos busqué información con respecto a los términos CURE, Kolb, recursos educativos abiertos, etc. Se complementó con repositorios de la UNAM, consorcios Creative Commons y los REA. Además, se organizó toda la información en 3 ejes temáticos. ¿Qué es el CURE? El CURE son experiencias auténticas de investigación en cursos de licenciatura, así se traduciría. Es aprender ciencia haciendo ciencia que importe. En el aula universitaria es hacer ciencia auténtica como parte del plan de estudios, no como cursos extracurriculares. Además, los alumnos pueden generar datos útiles para la comunidad científica. Entonces, los alumnos, los estudiantes participan en proyectos de investigación verdaderamente reales. Además, aportan resultados que no se conocen de antemano, generando datos auténticos, originales, con una relevancia social y científica. Es necesario una colaboración para estos enfoques CURE multidisciplinaria
Y además, pues los alumnos pueden planificar, probar, analizar y ir ajustando este modelo CURE. El modelo CURE vincula entonces la docencia con la investigación, requiere de un diseño transversal e interdisciplinario. Y, por ejemplo, los conceptos abstractos que ya adquirieron en el primer semestre, por ejemplo, la estereoisomería, se convierte en este punto en una herramienta conceptual para que el alumno avance en su propia investigación. Y además este proyecto transversal sirve como un articulador, como un eje articulador sobre todas las asignaturas para este nuevo plan de estudios. Hay modelos CURE bastante exitosos internacionales, muchos de ellos son de universidades de Estados Unidos. Por ejemplo, este proyecto BASIL se dedica principalmente a la producción y función de proteínas. TINIT-R, lo que hacen los alumnos es localizar bacterias en suelos para descubrir posteriormente compuestos antimicrobianos. Y, por ejemplo, Ocelot y Sensor son dos iniciativas de CURE en donde pues son multidisciplinarias, ya que abarcan temas como el calentamiento global, contaminación de ríos, puede ser el impacto del cambio climático. La importancia de estos CURE es que se basan en recursos educativos abiertos, es decir, todo lo que se genere aquí, ya sea videos, manuales, proyectos, conferencias, todo lo que se genere aquí está basado en recursos educativos abiertos. Eso quiere decir que yo puedo aplicar cualquiera de estos proyectos dentro de la UNAM. Ya que pues estos proyectos CURE son de dominio público, ya que están publicados bajo estas licencias Creative Commons, que son accesibles, reutilizables y adaptables. Entonces, estos CURE fomentan en los alumnos la lectura científica. Ellos diseñan sus propios métodos, recolectan, analizan, presentan resultados inéditos y además promueven el trabajo colaborativo. Pues además también fortalece las habilidades de comunicación, colaboración, motivación, identidad científica y sentido de pertinencia. Y específicamente, pues las actividades están vinculadas a un mundo real. Al final de este artículo de reflexión que pretendemos publicar, pues se propone que se utilice un CURE ya, como la microbiología y genómica, en donde los alumnos pues aíslen bacterias, virus del suelo mexicano y depositen estos genomas en bases de datos internacionales. Además, propongo otros dos relacionados con química y ecología y bioquímica e inteligencia artificial. Entonces, el impacto del CURE, ya se los mencioné, muchos de los estudiantes pues participan en esta investigación auténtica. El alumno deja de ser un espectador para convertirse en un productor de información. Y además fomenta la equidad es muy importante porque este enfoque CURE estaría aplicado a sus clases obligatorias dentro del currículum y no serían una estancia que el alumno luego a veces no puede cubrir. Pues hay diferentes desafíos, ¿no? Capacitación para los profesores, que haya repositorios, que sí lo hay, crear estas plataformas, si es que hay un CURE nuevo para la UNAM, y lo más importante, pues, es vincularlo con la industria o con la sociedad. Entonces, ya nada más me voy a permitir leer esta conclusión, que es un modelo pedagógico integral que articula la enseñanza, la investigación y el compromiso social, que representa un cambio profundo en la manera de concebir la enseñanza de las ciencias. Bueno, aquí les presento lo que investigué más o menos basado en estas bibliografía, y pues les agradezco mucho a los comentaristas, a quien modera la mesa y sobre todo a mi comité asesor por su intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana, por tu exposición. Pasamos a la última ronda de retroalimentaciones. Doctor Iván García, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias. Lilian, pues igual que en todas las presentaciones de este coloquio, me quedo con un muy buen sabor de boca, la verdad. Creo que los cuatro han sido unos exponentes pues bastante sólidos en el sentido del avance de su investigación. La tuya, la verdad, también me sorprende demasiado cómo es que, pues, de manera muy acertada pone sobre la mesa la falta de articulación entre las asignaturas de biología y química cuando, pues, por obviedad, me atrevo a decirlo así, pareciera que no existe, ¿no?
Y tú, pues sí, lo estás aquí manifestando a través de esta ardua investigación. Entonces, la falta de esta articulación, como bien nos expones, pues ha estado dificultando, por lo que comprendí, entre los estudiantes, pues el aprendizaje, ¿no? Está dificultando el aprendizaje de los estudiantes en esta ciencia que debería de estar basado en un enfoque o una perspectiva multidisciplinaria. Entonces creo que con base a esta explicación y a lo que leí en tu resumen, pues el problema está bastante bien identificado y también está bastante bien justificado. Y es algo que pues aprecio y resalto también de tu proyecto en general. Me gustó mucho también de tu propuesta y reafirmo ahorita que nos lo acabas de exponer, es que no solamente presentas el enfoque del CURE, ¿verdad? Es la primera vez que lo leí y me quedé, la verdad lo desconocía, pero pues ya bajo tu explicación es una metodología bastante interesante y me pareció entonces al respecto que no solamente lo presentas así como una metodología aislada, sino que lograste articularlo con el ciclo de aprendizaje de Kolb y con los recursos educativos abiertos, que también se me hizo pues una idea muy muy detallada, muy importante y que obviamente sí va a permitir que tus objetivos sean alcanzados. Entonces, esta estrategia de poder observar diferentes metodologías que de momento se trabajaban aisladas, ahora articuladas, creo que es lo que le está dando mucha solidez a tu proyecto de investigación y obviamente el reforzamiento a las propias líneas de investigación del doctorado. Aquí quizás solamente una pequeña sugerencia sería que, pues ya, igual que vayas avanzando a la obtención de tus últimos resultados, que nos pudieras hacer un poquito más explícito en el trabajo cuál es el valor agregado que aportaría cada uno de esos componentes y cómo es que interactúan entre sí para, pues para generar estas mejores experiencias de aprendizaje. ¿No? Y esto a modo de que tú también puedas fortalecer un poco más tu investigación. También me pareció bastante valioso la revisión documental que aprecié dentro de tu trabajo. Creo que es ardua. Desde mi punto de vista ya es amplia, es suficiente, porque observé que revisaste experiencias internacionales relevantes y eso pues fortalece el sustento de toda tu propuesta. Muchas veces nos quedamos solo con muy poco alcance en la parte teórica, en la parte conceptual, pero el que tú hayas llegado más allá a hacer esta revisión internacional, creo que también está abonando muy bien al sustento teórico y obviamente al metodológico y a los resultados que tú estás obteniendo. Aquí también la pequeña observación sería que, ¿cómo podrías tú explicar que esos modelos han sido desarrollados en contextos distintos? No sé si me doy a entender, que pudieras quizá colocar dentro de tu proyecto una comparativa de cómo han funcionado en otros contextos para que se note la enorme diferencia y el alcance que tú estás logrando al momento de articularlo y aplicarlo para la parte de la biología y la química. Se me ocurre de momento que pudiera ser de utilidad. Y pues la verdad no encontré alguna otra observación. Creo que el trabajo está muy, muy sólido, bastante concreto, interesante también. De momento, para la parte docente en la que yo me encuentro, que es todas las cuestiones de geografía, turismo, gastronomía, se me ocurrió que quizá también pudiera servir más adelante, una vez que termines tu proyecto, me encantaría leerlo y ver cuáles fueron tus resultados y quizá yo tener una idea de poder llevar esas metodologías ahora hasta este ámbito, ¿no? A ver qué pudiera resultar. Igual bajo tu asesoría sería bastante, bastante relevante en verdad. Y pues igual para esta mesa preparé algunas preguntas que me gustaría que se llevaran ustedes para reflexionar.
Y como se los he comentado a los demás compañeros, pues ya saben, el responderla pues solamente es reflexionar y pues quizá podamos obtener algunos elementos que nos ayuden a reforzar más la estructura de nuestro proyecto. Aquí sería, ¿cómo identificarías cuál de esos 3 componentes requiere ajustarse, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué criterios utilizarías para distinguir si las dificultades provienen del diseño pedagógico del CURE, le voy a decir CURE, de la secuencia del ciclo de aprendizaje o de la forma en que se incorporan los recursos educativos abiertos? No sé si me doy a entender. Sí, bueno, pues de mi parte sería todo para tu proyecto y no sé si me permiten nada más 2 minutitos más para una pequeña retroalimentación general para los 4, que además de lo que ya han escuchado, mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Les deseo mucho éxito en lo que venga, pero sí les voy a sugerir que en sus presentaciones traten de tener mayor síntesis textual, porque de momento nos saturan todas las diapositivas y aquí acuérdense que no se trata solo de copiar y pegar lo que yo considero más importante. También realizar una presentación implica el que yo estoy leyendo de mi propio trabajo, sí, lo que considero más importante, pero entonces trato de sintetizarlo y plasmarlo. Aquí recuerden también, la presentación solo es nuestro apoyo para poderlo explicar. Entonces, a veces de momento, pues, nos vamos leyendo, ¿no? Nos vamos leyendo y le estamos restando también peso a mi competencia comunicativa. Aquí la invitación es esa, traten de mejorar la manera en cómo están ustedes presentando sus avances y me refiero a las diapositivas. De momento, como la mayoría lo hizo, pues las gráficas, no importa si por el momento lo están haciendo con inteligencia artificial, hay que colocar la fuente, qué inteligencia artificial utilizaron para crear ese esquema que está basado en su propia investigación, pero siempre, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras y eso es verdad. Eso a ustedes les va a permitir explicar con mayor profundidad y certeza lo que pues corresponde a los diferentes apartados y estar omitiendo, y más al nivel en el que estamos, que ya es de doctorado, pues esa parte de ver mucho texto, ¿sí? Porque se vuelve abrumador a la vista y a ustedes también, si le quieren dar lectura continua a lo que están presentando, también es difícil. Es mejor recordar la imagen y recordar lo que viene en la síntesis. La técnica de la puntuación es muy útil y me refiero a que, por ejemplo, si mis conclusiones son 3 páginas, hay que leerla y quizás solamente extraigo 5 ideas clave, 5 frases clave y ya con eso yo me voy extendiendo. Entonces, no lo dejen de lado, también es parte de sus competencias. ¿Ok? Era todo lo que quería exponerles. Gracias, ahora sí. Muchas gracias, doctor. Cerramos con la retroalimentación a cargo del doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres, por favor. Muchísimas gracias, Lilian. Bastante interesante. Yo como pues docente a nivel medio superior, me dejas el reto de entender esta metodología, ¿no? El CURE, y aplicarla desde la filosofía, ¿no? Que a final de cuentas, para que los chicos, digamos, generen conocimiento, conocimiento no tan solo nuevo, sino real y directo de su contexto y no sea el contexto que yo me estoy imaginando, ¿no? En eso te aplaudo, bastante buena tu propuesta, excelente diría yo. Sin embargo, y esto no solamente para ti, Lilian, sino para todos los compañeros del día de hoy, a nivel doctoral ya no existen las obviedades, ni existe, digamos, el permiso de brincarnos lo obvio, ¿no? Lo que esperaríamos que sí se diera, porque justamente estos elementos obvios que no atendemos son los que después pueden cerrarnos las puertas a un mejor desempeño, ¿no? Y esto lo digo para los 4, con muchísimo respeto y desde la experiencia personal.
Y desde ahí es que a mí me surge como una pequeñita duda. Fíjate que esto del trabajo colaborativo en educación media superior se nos ha estado como de manera reiterativa, o más bien si quieres y con todo, no es para ti este comentario, sino para el sistema de repente, nos han hablado del trabajo colaborativo hasta el cansancio. Pero a veces los docentes no tomamos en cuenta un elemento obvio, ¿no? ¿Y qué pasa con los chicos que no llegan con el nivel necesario, los conocimientos básicos necesarios para poder colaborar? Y entonces yo aquí es donde veo, Lilian, nada más como una pregunta, justo como decía el doctor Iván, ¿no? ¿Qué pasaría o cuáles son las adecuaciones pedagógicas, didácticas que harías tú a tu intervención docente si detectas que hay chicos que no tienen los aprendizajes mínimos para esta colaboración, ¿no? Entonces, no es que no sepan o que no sepan, digamos, que traigan otros conocimientos, ¿no? Se vale, sino que sí hay chicos que, bueno, hay una base de conocimientos mínimos, ¿no? Antes les decíamos en básica aprendizajes mínimos, sí, ¿no? Elementos mínimos de conocimiento, algo así. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuál sería la adecuación que tendrías que hacer? Porque obviamente no le podrías decir, oye, pues no es tu carrera, ¿no? O sea, aunque te gusta la química, pues ¿qué eres? O sea, no, sobre todo porque veo que tienes por ahí una materia de primer semestre. No es tu materia, pues gracias por participar. O te adecuas o te vas. O sea, justamente esto es lo que viene del aprendizaje tradicional, uno de los elementos del aprendizaje tradicional que no debemos de continuar reproduciendo, ni de manera explícita, ni de manera, pues ahora sí que, como lo hemos visto en otros lugares, ¿no? De manera disfrazada de ayuda por parte de otro compañero, ¿no? Pues entonces apóyate con alguien que sí sepa para que ¿cuál sería o sea, la pregunta, digo, no es para que la respondas por acá, pero sí ya en reflexión con tu director de trabajo terminal, ¿no? Haces esta pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora porque veo que apenas estás como por hacer esta intervención, ¿no? ¿Qué pasa si en la intervención detecto que el nivel educativo, que luego es a lo que nos enfrentamos todos los docentes de a pie en media superior, básica o hasta sobre todo en superior, nos damos cuenta que no tienen estos conocimientos mínimos de aprendizaje, contenidos mínimos de aprendizaje, esa era la palabra, perdón, contenidos mínimos de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacer, no? Igual, para no reproducir como este rezago disimulado o pues tácito, ¿no? Entonces, nada más algo así como para reflexionar con tu director. Todo lo demás, mis respetos, igual que cada trabajo ha mostrado algo bastante interesante, bastante bueno, ¿eh? Yo me emociona estar en estas mesas porque aprendo y el día de hoy me he llevado de todos y cada uno de ustedes bastantes datos para tomarlos en cuenta en mi investigación y mi práctica docente. Al contrario, yo les quisiera agradecer, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Lilian, gracias por este trabajo tan bueno que estás proyectando. Solo nada más cuidar este último elemento. ¿Qué pasa si mis chicos pues no tienen estos aprendizajes mínimos, ¿no? Contenidos mínimos de aprendizaje. Gracias a todos. Gracias, doctor Iván. Gracias, doctores. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual a lo largo de esta semana se estarán presentando alrededor de 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y les deseamos una excelente tarde. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias a todos por su colaboración. Muchas gracias. Gracias a todos. Tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Bye. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Víctor, doctor Iván. Y si es posible, doctores, si nos pueden regalar sus correos electrónicos para comunicarnos, porque también sí nos interesaría, pues siempre el que nos puedan apoyar con nuestras investigaciones es muy bueno. Y les agradezco mucho sus comentarios a ambos, a todos. Éxito, compañeros. Claro que Gracias. sí.